Bendiciones, familia en Barcelona. Continuamos con nuestra serie de Eclesiastés. Un gusto una vez más saludarlos. Espero que todos estén bien, con salud, recuperándose aquellos que han pasado algún tipo de enfermedad. Sé que están otra vez confinados, pero oro y confío en que esta palabra pueda llegar una vez más ahí en sus casas. Aquí por Madrid todo bien y con ganas de comenzar ya con la sección de hoy. Vamos a ir al capítulo 1 de Eclesiastés, del versículo 12 al capítulo 2, versículo 11. No voy a leer todo el texto del tirón, solamente quiero detenerme en el versículo 12 y 13 del capítulo 1 y luego poder ir desarrollando, tal y como estuvimos haciendo la última vez. La sección tiene que ver con ciencia y placer, son dos de los puntos que vamos a estar tocando. Y dice así el capítulo 1, versículo 12, una vez que terminábamos el otro día con el 1:11, descubriendo el sinsentido de Salomón debajo del sol, pero todo en sentido del mundo, debajo del temor de Dios. Él ahora dice en el 1:12, yo el predicador fui rey sobre todo Israel en Jerusalén. Y versículo 13, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y presten atención a esta expresión. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Cuál es ese penoso trabajo que está hablando el autor en esta sección? Me gusta hacer una analogía o compararlo con una mochila pesada que todos en algún momento de nuestra vida hemos cargado durante meses, años e incluso tristemente muchos se llevan ese peso y los entierran con esa mochila sobre sus hombros, sobre sus espaldas. Es una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho y a partir de ese día comenzamos a transitar con esa mochila sobre nuestras espaldas. Y es el día que nos preguntamos qué sentido tiene todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida, en el día a día. Principalmente cuando uno no es ni tan niño, donde es una etapa donde uno no tiene responsabilidades, tampoco anda intentando descubrir o responder preguntas existenciales, ni tampoco cuando ya es viejo. Ya un viejo, ¿para qué se va a preocupar si sigue lloviendo sobre mojado? Creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho cuando hemos transitado durante nuestra juventud y a partir de ese día nos hemos colgado esa mochila. Y se cree que el hombre promedio trabaja 8 horas, duerme 8 horas y las otras 8 horas las dedica a viajar en transporte público hasta el trabajo, a comer, y al final uno comienza a ver y dentro de esas 8 horas que le queda libre, le queda muy poquito tiempo para ponerse a pensar, a reflexionar, y es ahí donde uno comienza a preguntarse, ¿qué sentido tiene todo lo que hago durante toda mi vida? Y cuando nosotros analizamos y nos detenemos a pensar fríamente en esto, nos damos cuenta que cada vez que nos vamos haciendo más grandes, el tiempo pasa más rápido. Que cuando nos queremos dar cuenta, ya la Navidad está ahí y de la Navidad pasamos a Pascua y de Pascua al verano y el verano otra vez nos acercamos a la Navidad y el tiempo comienza a correr mucho más rápido a medida que vamos envejeciendo. Pero llega un momento cuando nos cae el 20, como dirían en México, y nos hacemos esta pregunta, ¿qué sentido tiene todo lo que estoy haciendo? Y es ahí donde Salomón se encuentra, no solamente en todo este libro de Eclesiastés, haciéndose una y otra vez esa pregunta, sino principalmente en esta sección. Y como bien acabamos de leer en el versículo 13, él se va a dedicar, dice, di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría, a intentar responder a esa pregunta. Y creo que él más que nadie tiene motivos para hacerla, porque como bien estuvimos viendo en la primera serie de Eclesiastés, él tuvo todo a su disposición. Tuvo fama, tuvo riquezas, tuvo gloria. Dios le otorgó aún muchísimo más de lo que él había pedido, pero llegó un momento en el que él se detuvo y comenzó a reflexionar en este diario que estamos estudiando y a intentar descubrir debajo del sol qué sentido tiene todo lo que él hacía. En esta sección, en el versículo 13,
él lo llama un penoso trabajo. El penoso trabajo del que está hablando no tiene que ver con la actividad de trabajar, lo que todos hacemos diariamente, sino ese penoso trabajo, esa mochila pesada, como bien te decía al principio, a la que él está haciendo referencia, es intentar responder la pregunta del capítulo 1, versículo 3, que ya habíamos planteado el otro día. La vuelvo a leer. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? El penoso trabajo al que él está haciendo referencia aquí es responder a esa pregunta intentando descubrir la respuesta debajo del sol. A partir de ese día, él se colgó esa mochila y no se la va a poder quitar hasta que encuentre una respuesta convincente que lo permita liberarse de esa carga que lleva año tras año. Y yo lo que quiero hacer en el día de hoy es ver cómo Salomón intentó por dos vías, por dos ramas, la sabiduría y el placer, la ciencia y el contentamiento. Son dos vías que él va a intentar ahora descubrir en cada una de ellas o responder a esa pregunta sin éxito, porque vamos a ver que la respuesta no está ni en la sabiduría ni en el placer, para finalmente llevarnos otra vez al final del discurso a ese capítulo 12, donde él ahora nos va a permitir descubrir la respuesta correcta y de esa manera quitarnos de una vez por todas esa mochila, esa pregunta existencial que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Qué sentido tiene todo lo que estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene mi día a día aquí debajo del sol? Por eso vamos a ver la primera que quiero enfatizar, y como bien vemos del capítulo 1, versículo 17, él va a resumir estas dos ramas en ese versículo. Dice: dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, es la primera rama que quiero ver, y también a entender las locuras y los desvaríos, la segunda rama. Si se dan cuenta, sabiduría, locuras y desvaríos, conocimiento, ciencia y placer, ciencia y placer. Él no va a encontrar la respuesta en estas dos ramas, pero en este libro él nos lo va a dejar ver para que no cometamos el mismo error que él. Y la primera tiene que ver con la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, los libros, la enciclopedia. El tipo se metió en una biblioteca y quiere quitarse esa mochila. Quiero responder la pregunta del capítulo 1, versículo 3, ¿qué provecho tiene afanarse aquí debajo del sol? Y lo va a hacer sin éxito, porque como bien nosotros vamos a ver del capítulo 1, versículo 15 en adelante, sobre todo ahí en el 15, él se va a encontrar con dos absurdos. E intentar responder la pregunta del 1-3 metiéndonos en el conocimiento, en la ciencia, podríamos hablar aún de otras ramas, ¿no? Como el horóscopo, la astrología, gente que busca el sentido a su día a día en una rama equivocada, y él se va a encontrar con dos absurdos. Responder la pregunta del 1-3 buscando en la sabiduría nos va a llevar primero, dice el capítulo 1, versículo 15, un absurdo que quiero mostrarte. Lo torcido no se puede enderezar. Lo torcido no se puede enderezar. Si yo quiero encontrar el sentido a mi día a día en el conocimiento, en la ciencia, investigando, voy a chocar con este absurdo, con este muro, que es que lo torcido no estoy capacitado para enderezarlo. La impotencia de enderezar aquello que Dios torció. Y quiero aclarar esto, porque es Dios el que torció el camino del hombre, es Dios el que torció aún la misma creación, como dice Génesis capítulo 3, versículo 17, maldijo la creación, quedó torcida y no volverá a ser enderezada hasta su segunda venida. Cuando los hijos de Dios, como dice Romanos capítulo 8, versículo 20 y 21, la creación está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando el hombre quiere enderezarlo, lo termina quebrando. Y alguien solía decir por ahí que lo paradójico del caso es ver cómo la vida mejora mientras la gente se siente peor. Cuando queremos enderezar algo que Dios torció, lo terminamos quebrando. Y por eso parece ser que hemos dado 3 pasos para adelante y no nos damos cuenta que hemos retrocedido otros 6, 7 pasos atrás. Tarde o temprano van a descubrir la vacuna para el COVID-19. Sin embargo, van a seguir permitiendo el aborto.
Y uno dice que qué paradójico, parece que estamos avanzando, van a salir fármacos seguramente que le permitan al hombre vivir más, una vida más prolongada, pero el índice de suicidio seguirá aumentando. Queremos enderezar algo y lo terminamos quebrando. Las redes sociales nos acercan más a nuestros amigos, parece que estamos avanzando, pero nos aleja más de nuestra familia. El WhatsApp nos ayudó muchísimo, permite que no nos arruinemos económicamente como antiguamente, mensaje tras mensaje, pero ¿cuántos matrimonios han sido arruinados, destruidos por causa de una infidelidad que nació en WhatsApp? Entonces, cuando nosotros vemos que Dios ha permitido que ciertas cosas, ciertas actividades se tuerzan aquí debajo del sol, y nosotros somos impotentes para poder enderezarlos, tenemos que entender que si Él lo determinó así, Él tendrá un propósito soberano al cual nosotros somos ajenos y nada podemos hacer por cambiarlo. Dios es un Dios inmutable, que como dice Santiago 1:17, el Padre de las luces, a diferencia de todos esos astros, no hay sombra, no hay variación, no hay mudanza, no podemos cambiar la opinión de Dios. Dios es soberano, Él toma decisiones, Él maldijo la creación en el libro de Génesis y no dio explicaciones a nadie. Y si no, preguntémosle un poco a Job, cuando él quiso indagar un poquitito en la sabiduría, junto con sus 3 amigos, en encontrarle un sentido a por qué su vida de alguna u otra manera se había torcido, él terminó chocando contra una pared hasta que descubrió la respuesta cuando puso su mano en la boca y permitió que Dios sea el que hable. Por eso Dios es Dios. Y como dijo alguien también, dejemos que Dios sea Dios y no toma decisiones caprichosamente. Esas cosas que Él tuerce, muchas veces lo tuerce sabiendo cuál es nuestro propio bien, sabiendo qué es lo que más nos conviene. Y por eso la próxima vez, paréntesis, que algo se tuerza en tu vida, no intentes enderezarlo tan rápido. No seas como Abraham, cuando vio que la promesa no llegaba y estaba torcida durante un tiempo, intentó enderezarlo con Agar y lo terminó quebrando. Terminó introduciendo a Ismael. Hoy vemos un resultado de eso en la guerra entre palestinos e israelitas. Cuando el hombre quiere enderezar lo que Dios torció, lo termina quebrando. Y es a lo que Salomón está haciendo referencia. Lo torcido, vuelvo a repetir, versículo 15, lo torcido no se puede enderezar. Debemos corregir lo que esté a nuestro alcance y aquello que no podemos enderezar, confiar en que Dios sabe qué es lo mejor. Pero también en ese versículo 15 hay un segundo absurdo al cual quiero ir. Salomón está buscando respuesta en la ciencia, en el conocimiento, y él se encuentra también que lo incompleto no puede contarse. En otras palabras, lo que él está hablando aquí es el dolor de no estar capacitado para recuperar lo que se ha perdido. Quiero que luego lo leas en otras versiones, si tenés posibilidad, pero él no solo me habla de la impotencia de no poder enderezar lo que Dios tuerce, sino también, como bien vemos aquí, el dolor de no poder recuperar lo que se ha perdido. En otras palabras, el hombre no está capacitado para volver el tiempo atrás y corregir o aprovechar mejor ciertos momentos. Y no hay mucho que explicar acá, pero creo que estaría de más decirte que tus años de juventud no van a volver. Por mucho que te pases las tardes mirando fotos, cuando tenías pelo, cuando jugabas al fútbol 8 o 9 horas y volvías a casa como si nada, Salomón te está diciendo eso no lo vas a recuperar. Por mucho que te detengas si quieras, aún en un aspecto o en una actitud melancólica, recordar esos viejos tiempos, más adelante nos va a decir, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores. Entre otras cosas porque no podés recuperarlo tal y como estamos viendo, pero hay cosas que no van a volver, que no van a recuperar. La infancia de tus hijos, por mucho que quieras, no va a volver. La carrera que dejaste en la mitad, ya está, el hombre no está capacitado, como bien dice en este versículo 15, lo incompleto no puede contarse. Lo que dejaste ahí incompleto no se puede enderezar, ya es tarde. Y nadie tiene la máquina del tiempo de Regreso al Futuro, nadie tiene el DeLorean del doctor M. Brown. Si tuvieras la posibilidad de tenerlo, ¿qué números apretarías ahí en la máquina?
¿Qué fecha pondrías? Yo a veces cuando veo esa película digo, seguramente pondría año 1990 a 1994. Fue mi adolescencia, para mí no hay mejor etapa que la adolescencia, porque uno no es ni tan crío, ni tan chico, ni tan niño, ni tan inocente como para no conocer ciertas cosas, pero tampoco es joven, adulto, para tener ciertas responsabilidades. Y a veces me pongo a pensar y diría, volvería a esa etapa. Pero luego reacciono y digo, ¿qué estoy haciendo? Reaccioná. Nunca se van a volver a repetir esos años. Salomón te está diciendo eso, lo incompleto no puede contarse. El pasado ya pasó, el futuro todavía no llegó, lo único que tenemos es el hoy. Y también como dijo alguien, no hay tres cosas que nunca vuelven. La flecha que lanzamos, las palabras que decimos y el tiempo perdido. Todo pasa muy rápido. Cuando te quieras dar cuenta, ahora otra vez ya estamos en Navidad, como te decía antes, luego el verano, luego otra vez Navidad, y va todo tan rápido que a veces cuando intentamos madurar, ya es tarde. Y Salomón te está diciendo, no, no hagas nada, tenés que aprovechar el presente, no podés recuperar lo irrecuperable. Y cuando a veces reaccionamos, nos damos cuenta que ya es tarde, pero Salomón te está diciendo, mira, estás chocando con ese absurdo, no le des más vuelta, el pasado no se puede recuperar. No vas a encontrar el sentido de tu vida mirando ese pasado intentando recuperarlo. Cuando veo la final de Alemania-Argentina, en la final de Río, y veo otra vez a Higuaín con la pelota adelante, el arco, la portería ahí, por mucho que quiera no la va a meter. Amigos colchoneros, no sé si tenemos algún colchonero ahí en Barcelona, podés mirar la final de Lisboa las veces que quieras, pero Ramos va a marcar en el 93, el partido va a ir a una prórroga, y eso no se puede recuperar, ya es perdido, es perder el tiempo. Los años en que tu hijo te pedía, papá, quiero dormir en tu cama, ya tal vez es adolescente, joven, mayor, eso no va a volver, y Salomón te está hablando de eso incompleto, que el hombre no puede recuperar. Por lo tanto, intentar descubrir el sentido a tu día a día, en la ciencia, en el conocimiento, investigando en todo eso, lo único que vas a hacer es colgarte otra vez esa mochila con mayor peso. Como él va a enseñar en este capítulo 1, lo único que vas a lograr es tener mayor aflicción y un mayor vacío que te va a llevar a buscar en otros lados. Y ese otro lado tiene que ver con las locuras y desvaríos. Leíamos en el capítulo 1, versículo 17. Él ya probó en el conocimiento, pero ahora en el capítulo 2, en los primeros 3 versículos que quiero analizar, él se va a plantear si el problema a lo mejor es que se está tomando la vida demasiado en serio. En la biblioteca no encontré la respuesta. Ese penoso trabajo que estoy intentando llevar a cabo es penoso porque no encuentro respuesta. Me metí en la biblioteca y fue peor al final. Lo torcido no puede enderezarse, el pasado no se puede recuperar. Bueno, vamos a probar ahora con un poco de placer. Y dice en el capítulo 2, versículo 3, dije yo en mi corazón, son las locuras y desvaríos que menciona también en el 1.17. Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. En el placer tampoco va a estar la respuesta. A la risa, dice el versículo 2, dije enloqueces, y el placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Qué es lo que dice él? El problema es que me estoy tomando la vida demasiado en serio. Vamos con un poco de placer. Un poquito de risa enloquecida, y qué mejor para reírnos que el vino. Con moderación. Él no habla aquí de emborracharse, por eso dice el versículo que agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Él no quiere emborracharse, él quiere lo que se suele decir el contentillo, el puntito ese donde uno no alcanza la embriaguez, el emborracharse, pero sí ahora esa risita, esa risa enloquecida a la que hace referencia con vino, y resulta que no, que tampoco el sentido está ahí. Que por mucho vino, por muchas mujeres que haya tenido, por muchos placeres, él ahora intenta descubrir, responder a esa pregunta en ese placer,
Y no está en los libros, no está en la enciclopedia, no está en la ciencia, pero tampoco está en el vino y en el placer. Y no estoy demonizando ni el vino ni la risa. La risa es buena para liberar endorfina, y es bueno cuando pasamos tiempos con amigos, y a mí a veces me gusta desconectar un poco de todo y escribirle a alguien y reírme solo. Y mi esposa me dice, ¿de qué te reís? No, es que no lo vas a entender. Y es bueno porque uno libera endorfina, pero no está ahí la respuesta a la pregunta del 1.3. Del vino no voy a hablar. Creo que cada denominación tiene su interpretación. Respeto las dos vías de interpretación. No sé cómo es Salem, Barcelona con el vino, si la cena del Señor es con alcohol, sin alcohol, y si en casa toman vino, no vamos a entrar ahí, pero la respuesta tampoco está ahí. Y es que traspasar los límites establecidos por la palabra de Dios, pensar que en el placer, en transgredir los límites registrados en su palabra, dará sentido a nuestra vida, no. Lo único que va a hacer es incrementar más el peso de esa mochila que cargamos sobre nuestros hombros. Por eso es lo que va a intentar ahora. En el 2.4 ya agarró el contentillo. Del 2.4 al 2.10 se va a construir el huerto del Edén en Jerusalén. Y quiero que noten, si luego leen bien del versículo 4 al 10, yo voy a leer algunos versículos, la cantidad de plurales y la cantidad de pronombres personales propios. Él se va a construir el huerto del Edén para él. Dice, engrandecí mis obras. O sea, eran sus obras. Edifiqué para mí, pronombre personal mí, no para los habitantes de Jerusalén, para mí, casas, en plural, no tuvo una casa, tuvo casas. Planté para mí viñas, no tuvo una viña, tuvo miles de viñas. Me hice huertos y jardines. Uno quisiera tener un jardín, más cuando vivimos en un piso, ¿no? El tipo tuvo huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua. Quiero que note luego cuando vean la cantidad de plurales. Y termina diciendo en el versículo 10 que no negó a sus ojos cosa alguna que deseara. Él intenta descubrir, pregunta del capítulo 1, versículo 3, en el placer, agarró el contentillo y comenzó a adquirir todo lo que sus ojos le pedían. Sin embargo, tampoco el placer lo va a descubrir ahí. No negó a sus ojos cosa alguna, tuvo siervos, cantores, tuvo todo lo que cualquiera de nosotros pudiéramos desear, al menos tener un poco. Él tuvo todo lo que quiso, pero nos muestra también en el versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Se edificó todo lo que quiso, tuvo todo lo que sus ojos desearon. Aún miró a su alrededor y vio que tenía absolutamente todo. Un reino próspero, sin enemigos, tal y como se lo había dejado su padre David. Miró hacia arriba y vio al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob a su lado. Un Dios que le había prometido ser fiel con su nación. Pero ahora miró hacia adentro y ahí estaba el problema. A su alrededor estaba aparentemente todo en orden. Hacia arriba, el soberano con ellos. Pero hacia adentro estaba seco, estaba vacío. Ni los jardines, ni las mujeres, ni los siervos, ni todos esos huertos y estanques alcanzaron para llenar ese vacío eterno que él tenía. La respuesta tampoco está en el placer. Como dicen algunos, no, cuando tenga novia voy a encontrar el sentido, voy a ser feliz. No, vas a ser un infeliz con novia. Cuando tenga una casa más grande, vas a ser un infeliz y una persona sin sentido, sin rumbo, con una casa más grande. Cuando pase el COVID o ya esté la vacuna, lo mismo, no vas a encontrar. Te van a enterrar con la mochila como no reacciones a tiempo. Por eso lo que podemos observar es que el sentido a tu día a día no está en la sabiduría, no está en el conocimiento. No busques el sentido a tu día a día, ni siquiera en la teología, que a veces empezamos a teologizar ciertos aspectos de la vida intentando descubrir algo. No está ni en la teología, mucho menos en el horóscopo, en la astrología. Por más que tengas todos los libros del mundo, lo único que va a lograr que intentes descubrir o que respondas esa pregunta buscando en la ciencia, fíjate lo que dice el 1.18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Lo único que vas a encontrar es dolor. Por eso lo vuelvo a decir en el capítulo 12, un texto que a veces se saca de contexto,
que el mucho estudio es fatiga a la carne. No estudies porque Salomón dijo que el mucho estudio, no, el mucho estudio en el sentido de intentar descubrir el sentido al día a día, responder la pregunta del 1-3 en la ciencia y en la sabiduría, lo único que te va a permitir es incrementar aún más el dolor. Pero tampoco está en el placer y en el contentamiento. Mira, podés cambiar de amigos, como te decía recién, comprarte una casa más grande, tener terrenos en algún lado, probar todo lo que todavía no probaste, pero intentar descubrir el sentido a tu día a día en el placer, como bien dice el 1.17, termina diciendo, conocí aún esto, que también era aflicción de espíritu, es un sinsentido. ¿Dónde encuentro la respuesta correcta? Ya he visto que Salomón me ha mostrado que no está en la ciencia, que tampoco está en el placer. La respuesta está en el mismo versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Y quiero que juntos ahora, a nivel conclusión, podamos deshacernos de esa mochila que llevamos cargando, si es que la estamos cargando, si es que en algún momento te has hecho esa pregunta, ¿qué sentido tiene lo que hago en mi día a día? Y la respuesta está en el 1.13. Quiero que lo leas con detenimiento, presta atención acá. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo, como bien acabamos de explicar. Este penoso trabajo, ahí está la mochila, el penoso trabajo de responder a la pregunta del 1.3 mirando en todo lo que se hace debajo del sol. Dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dios te puso esa mochila. ¿No fue la sociedad la que te impulsó a hacerte esa pregunta existencial? El texto dice, este penoso trabajo dio Dios al hombre para que se ocupe en él. Es Dios aquel que en algún momento de tu vida puso esa mochila sobre tus espaldas para que te detengas un poco de toda la actividad frenética a la cual estamos expuestos y te hagas la pregunta, ¿qué provecho tiene afanarme de todo lo que yo hago aquí debajo del sol? Así que si Dios es el que me puso esa mochila, es Dios el único que me puede enseñar a quitármela. Y para eso vamos a ir al capítulo 12, al final del discurso, como hicimos el otro día. Ya hablábamos el otro día de que para no afanarnos debemos vivir debajo del temor de Dios. Pero en el día de hoy, para ir cerrando, ¿cómo me quito esa mochila? Quiero que Dios me enseñe a responder esa pregunta y que no me entierren con ese peso el día de mañana. Quiero saber valorar las cosas que tienen sentido. Y para eso dice en el capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones. Saben que los pastores tenían un palo con unas puntas que se llamaban aguijones, y esos palos a punta, el pastor pinchaba al ganado, pinchaba a las ovejas, producía un dolor que no le hacía daño, pero al mismo tiempo las mantenía en movimiento, hacía que las ovejas caminen. Salomón está diciendo aquí, las palabras de los sabios son como esos aguijones, que no nos dañan, pero sí nos molestan. Son pinchazos que vienen de Dios. Los principios de Dios son como aguijones, que nos pinchan y nos tienen en movimiento, nos van encaminando hacia esas cosas que tienen sentido. Al igual dice el mismo versículo 11, como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones. En los tiempos de Salomón también, como a día de hoy, cuando uno plantaba una tienda, ponía estacas, esos clavos hincados sobre la tierra permitían que la tienda no se mueva. Y Salomón está diciendo aquí, mira, los principios de Dios son como esos aguijones que te pinchan, que te guían, que te hacen a veces sentir mal para poder caminar y ser guiado hacia otros pastos, hacia otros rumbos. Pero también los principios de Dios son estacas que nos permiten vivir estable en un mundo que cambia, en un mundo donde parece que todo está peor. Necesitamos de eso. Y termina diciendo, dadas por un pastor. Esos principios de los que te hablo, ya sea que vengan por medio de aguijones o de esos clavos hincados, esas estacas que se fijan ahora en nuestra mente y nos permiten permanecer firmes, son dadas por un pastor. Y la Reina Valera lo
traduce la palabra pastor en mayúscula y creo que es la traducción correcta, porque otras Biblias no lo ponen en mayúscula, porque ese pastor es Dios. Dios es ese maestro, Dios es ese sabio que por medio de sus principios, no solo en el libro de Eclesiastés, nos va pinchando y nos va guiando, nos va diciendo, mirá que el sentido de la vida no está en la religión, en el placer, en el dinero, en la ciencia, nos va pinchando, nos va haciendo sentir mal para guiarnos a las cosas que verdaderamente tienen sentido, para finalmente poner esas estacas y permanecer firmes en cada uno de ellos. Dios es el buen pastor de Israel. ¿Cuántas veces hemos leído el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará, decía el salmista. Y luego el versículo 4 habla de su vara y su cayado. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Esos pinchazos de esos palos vienen justamente para eso, para infundir aliento en mi vida y guiarme hacia las cosas que verdaderamente tienen sentido. En el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 13 presenta a Cristo como el gran pastor de las ovejas, que nos hace aptos delante del Padre para que seamos agradables. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta del capítulo 1, versículo 3, si el otro día hablábamos de vivir debajo del temor de Dios, en el día de hoy yo quiero invitarte a que permitas que esos aguijones te guíen hacia las cosas que verdaderamente tienen sentido debajo del sol, a que como clavos hincados se puedan fijar en tu mente y puedas permanecer firme, porque Dios fue el pastor de Israel, Dios es nuestro pastor, Cristo es el pastor de las ovejas, es el medio que nos guía, Él es nuestro gran pastor, y en el día de hoy invitarte a que te quites esa mochila. ¿De qué manera? Permitiendo que sea ese gran pastor el que te guíe a lo verdaderamente valioso, que no es lo temporal, sino que tiene que ver con lo eterno. No busques más, ni en la ciencia, ni en el placer, ni en la religión, ni en el dinero, ni en tantas otras cosas, ni siquiera en personas donde uno a veces encuentra o intenta encontrar ese sentido. El sentido a tu vida lo vas a encontrar recurriendo a ese gran pastor del cual habla Salomón, ya en el final del discurso, en el capítulo 12, verso 11, que cada uno de sus principios, registrados en el libro de Eclesiastés y registrados en toda su escritura, te guíen hacia lo verdaderamente valioso aquí debajo del sol. Y tiene que ver con esas cosas eternas, esos principios que son perpetuos, que prevalecen, es ahí donde entonces sí, podremos quitarnos la mochila, confiar en nuestro pastor y seguir caminando en su perfecta voluntad. Te invito a hacerlo en el día de hoy, y si es la primera vez que escuchas un mensaje, si es la primera vez que escuchas la palabra Jesús, Él es el gran pastor también y puede convertirse en el gran pastor de tu vida si solamente te dejas en sus manos, dejas de buscar sentido en lo que el mundo puede ofrecerte y buscas el sentido en Él, porque en Él está el camino, en Él está la verdad, Él es la vida, Él es el sentido que estás buscando. No esperes más, hacelo en el día de hoy. Que Dios bendiga a la familia Salem en Barcelona. Los espero el próximo mes. Ya vamos a entrar en el capítulo 3 y seguir aprendiendo de este viejo anciano sabio que nos enseña a vivir de este lado del sol con principios del otro lado del cielo. Dios les bendiga.